En esta primera parte voy a explicar cómo funciona el TinySA Ultra internamente, qué principios utiliza y cuáles son los bloques que conforman su arquitectura. La idea es entenderlo como un analizador de espectro compacto, pero basado en conceptos tradicionales de RF. Primero hay que definir qué es un analizador de espectro. Un analizador de espectro nos permite visualizar cómo está distribuida la energía de una señal en el dominio de la frecuencia. A diferencia de un osciloscopio que muestra la señal en el tiempo, este nos da la amplitud en función de la frecuencia. El TinySA Ultra hace lo mismo, pero en un formato portátil y económico. Este analizador de espectro utiliza el principio de conversión heterodigna, es decir, toma la señal de entrada y la mezcla con un oscilador local para desplazarla a una frecuencia intermedia. Allí aplica filtrado y digitalización, de manera que el procesador puede reconstruir el espectro. Esto permite barrer el rango de 100 kHz hasta 6 GB con una resolución razonable. La arquitectura incluye una entrada de RF protegida, seguida de filtros selectivos. Luego se usa un mezclador con un oscilador local sintonizable que convierte la señal a una frecuencia intermedia. Luego, como mencionamos anteriormente, se digitaliza y se procesa digitalmente para mostrar el espectro en la pantalla. Además, integra un generador de tracking para caracterizar filtros o dispositivos de RF. De esta arquitectura se derivan varias características. Puede cubrir desde frecuencias bajas hasta 6 GB, que ya abarcan todo lo que es Wi-Fi y 5G. Su resolución de ancho de banda va de 3 a 600 kHz. Su rango dinámico es de unos 80 dB y soporta niveles de entrada de hasta unos más 10 dBm. Todo esto en un dispositivo del tamaño de un celular con batería recargable. Vemos acá sus principales ventajas. Aspira a ser portable, accesible y también presentarse como una herramienta educacional ideal para estudiantes e ingenieros. Esta arquitectura también tiene sus limitaciones. No se puede comparar con un analizador de laboratorio de miles de dólares. Principalmente la precisión en amplitud y frecuencia es más reducida y la resolución de ancho de banda no permite medir señales muy estrechas. Por eso no es apto para certificaciones, aunque sí muy útil para educación y diagnóstico rápido. Vemos acá una comparación de cuáles son los principales fuertes entre un analizador de laboratorio y el TinySA. En resumen, el TinySA Ultra combina técnicas clásicas de heterodigina con procesamiento digital para ofrecer un analizador de espectro compacto y económico. No busca reemplazar un equipo de laboratorio, sino ser una herramienta accesible y práctica para ingenieros y estudiantes. En la siguiente parte se hablará en detalle de sus especificaciones técnicas. En lo que respecta a esta sección, vamos a profundizar un poco sobre las especificaciones técnicas del TinySA Ultra y en las capacidades que ofrece como instrumento de medición. Repasando un poco por las características que lo definen y qué tipo de pruebas podemos realizar con él en la práctica. En cuanto al rango de frecuencias, el instrumento puede analizar señales desde los 100 kHz hasta los 6 GHz, como ya se ha mencionado. Para hacerlo de manera más eficiente, trabaja en dos modos, uno de baja frecuencia hasta unos 350 MHz y otro de altas, que cubre de 240 MHz hasta 6 GHz, que es el límite. Esto es un dato importante ya que permite abarcar aplicaciones de audio y tecnologías modernas como Wi-Fi y 5G. En cuanto a la amplitud, el rango dinámico ronda los 80 dB. Esto es un valor suficiente para distinguir señales fuertes y débiles dentro de un mismo espectro. A su vez, la sensibilidad puede llegar hasta los menos 60 dB por Hz. Esto en cuanto a ruido significa que puede detectar señales muy débiles. Pero en contrapartida tiene la limitación de que solo admite entradas de hasta 10 dB, por lo que en algún momento sería propicio el uso de un atenuador. La resolución de ancho de banda va desde los 3 kHz hasta los 600 kHz. Esto significa que puede separar señales
relativamente cercanas, aunque no con la precisión de un equipo de laboratorio de alta gama. En cuanto al span, el mínimo que puede mostrar es 200 Hz y el máximo es aquel que cubre todo el rango hasta los 6 GHz. Por otro lado, los modos de operación, hay que tener en cuenta que el TinySA Ultra no es solamente un analizador de espectro básico, sino que también incorpora un generador, un tracking generator, que te permite, por ejemplo, caracterizar filtros de RF o cualquier otra red de 2 puertos. Esto a su vez permite detectar armónicos y señales puras y analizar, por ejemplo, la ocupación de canales en bandas de comunicación. En cuanto a los ejemplos, algunos incluyen verificar osciladores en circuitos electrónicos, medir transmisores en radio F, en radiofrecuencia, analizar espectro de Wi-Fi, Bluetooth, dispositivos e IoT. Por su parte, su portabilidad lo hace ideal para sacarlo del laboratorio y llevarlo al campo o al lugar de pruebas prácticas. En conclusión, el TinySA Ultra combina una cobertura amplia de frecuencias con un rango dinámico suficiente y varios modos útiles como el Tracking Generator. Cabe recalcar que no es un reemplazo de equipos de laboratorio, pero sí es una opción eficaz para prototipado, diagnóstico, estudio y pruebas rápidas en el campo. Bueno, en esta parte vamos a realizar una comparativa del TinySA Ultra con otros analizadores del mercado. La comparativa se va a realizar tanto analizadores de bajo costo como de nivel profesional. El objetivo es entender qué lugar ocupa este dispositivo en el ecosistema de analizadores de espectro y en qué casos resulta una mejor opción. Bueno, el TinySA Ultra suele confundirse con el Nano VNA, pero son instrumentos diferentes. El Nano VNA es un analizador vectorial de redes y mide los parámetros S y es ideal para caracterizar antenas o filtros. El TinySA Ultra, en cambio, es un analizador de espectro que muestra distribuciones en amplitud y en frecuencia. Son complementarios, no competidores directos. Por otro lado, si lo comparamos con analizadores profesionales, como lo es el Rigol o el Siglent, vemos diferencias notables. Los equipos del laboratorio ofrecen un rango dinámico superior a 100 decibelios, una resolución de ancho de banda inferior a 1 Hz y exactitud calibrada para certificaciones. Por otro lado, el TinySA Ultra no llega a ese nivel, pero su gran ventaja es la portabilidad y el bajo costo, que apenas es una fracción del precio de esos equipos. Bueno, las ventajas principales del TinySA Ultra son su portabilidad, el bajo costo y la facilidad de uso. Es una herramienta accesible para estudiantes, makers, radioaficionados y también ingenieros que necesitan algo práctico en el campo. No requiere una curva de aprendizaje extensa y permite resultados rápidos y precisos. Bueno, las limitaciones en cuanto a la competencia. También debemos de ser claros en sus limitaciones, como es la precisión de frecuencia y amplitud, que no alcanza niveles de laboratorio. La resolución de ancho de banda no permite distinguir señales muy estrechas y no se puede usarla en certificaciones normativas. Además, el rango dinámico es menor que en analizadores profesionales. Bueno, donde realmente se destaca es en la educación, en el diagnóstico rápido y la validación de prototipos. También es muy útil para detectar interferencias de telecomunicaciones o radiofísico. En todos estos casos, su portabilidad y costo lo convierten en la mejor opción. Bueno, a modo de resumen o conclusión, podemos decir que el TinySA no busca reemplazar a los analizadores profesionales, sino ofrece una alternativa accesible y práctica. Su lugar es muy claro, es la herramienta ideal para estudiantes, makers y pruebas rápidas, mientras que los equipos profesionales se reservan a mediciones críticas y certificaciones.
Hablando respecto de las aplicaciones prácticas y casos de uso, en este bloque vamos a ver cómo se utiliza el TinySA Ultra en la práctica, qué aplicaciones tiene en el campo de la ingeniería electrónica y en qué casos aporta un valor real. La idea sería enfocarnos en situaciones concretas de uso. Uso en laboratorios educativos. El TinySA Ultra es muy usado en entornos educativos porque permite enseñar los conceptos de espectro y señales de RF de manera visual y accesible. Gracias a su bajo costo, las universidades pueden equipar laboratorios sin hacer una gran inversión. Esto es ideal para mostrar los fundamentos de telecomunicaciones y radiofrecuencia a los estudiantes. Validación de prototipos electrónicos. En desarrollo electrónico es útil para validar prototipos. Se puede usar para verificar osciladores, controlar niveles de armónicos o revisar que un diseño no esté generando emisiones espurias que interfieran con otros equipos. Esto ayuda a detectar problemas tempranos en la etapa de prototipado. Respecto a las aplicaciones en campo, gracias a su portabilidad, se puede llevar a campo para diagnosticar interferencias electromagnéticas, analizar espectros en las redes, ya sea Wi-Fi, LTE o IoT, y medir ocupación en canales. Al ser un equipo autónomo con batería recargable, es ideal para pruebas rápidas en exteriores. Respecto al uso en la radiofisión, nosotros podemos ver un contenido dentro de la comprobación de transmisores caseros, también dentro del ajuste de antenas y filtros y dentro del control de emisiones no deseadas. Los radioaficionados encuentran en el TinySA Ultra una herramienta muy práctica. Permite comprobar transmisores, ajustar antenas y filtros y asegurarse de que no se generen emisiones no deseadas. De esta manera mejora la calidad de transmisión y reduce el riesgo de interferir con otras comunicaciones. Respecto a ejemplos concretos de uso, podemos ver algunos ejemplos donde pueden ser verificar la salida de un PLL en una placa electrónica. También podemos revisar armónicos en un transmisor FM experimental o medir el ruido de fondo de un laboratorio. Estas son aplicaciones simples pero muy ilustrativas del valor práctico que tiene este equipo. Por último, podemos hacer una conclusión y relevancia de este aparato en la ingeniería y podemos decir que el TinySA Ultra es una herramienta práctica y económica que complementa perfectamente el labor de un ingeniero electrónico. Podemos decir que es una herramienta ideal ya sea para la educación, para el prototipado y para el diagnóstico rápido dentro del campo. Sin embargo, esto no reemplaza equipos de laboratorio, sin embargo aporta accesibilidad y velocidad en muchas aplicaciones.